La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sean bienvenidas, amigas y amigos, a su programa Sinergia, este espacio de la Jornada Zacatecas TV para el análisis de la política, la cultura y la sociedad. En esta ocasión estaremos abordando el tema del problema magisterial y el conflicto sobre la reforma educativa desbocada por los conflictos en Oaxaca. Para ello, nos acompaña el profesor Leonel Contreras Betancourt, académico de la Universidad Pedagógica Nacional aquí en Zacatecas, y nuestro colaborador de costumbre, Marco Antonio Torres Inguanzo, a quienes les agradezco su presencia. Y me gustaría iniciar el programa donde nos dieran un poco de los antecedentes de cómo llegamos a esta situación de alarma en Oaxaca y en general en el país, donde ya hay movilizaciones. Recientemente en Zacatecas hubo una con más de 5,000 asistentes. En todas las partes del país ya ha habido solidaridad respecto a esta represión. Pero, ¿cómo llegamos a esta situación, profesor? ¿Qué fue lo que detonó en la violencia? Bueno, desde que se anuncia la reforma, en diciembre de 2012, a los escasos 3 meses de que Peña Nieto había tomado posesión del cargo de presidente, ya se dieron expresiones muy fehacientes de inconformidad y descontento en amplios sectores del magisterio, sobre todo aquellos aglutinados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que hay que precisar, es una fracción, es una corriente amplia y a la vez diversa dentro del mismo CENTE, ¿verdad? Del mismo CENTE, porque muchos medios en ocasiones hablan del sindicato y se refieren a la coordinadora como el sindicato en general, cuando es una expresión o fracción del sindicato, una corriente amplia. Sí. ¿Verdad? Entonces, desde que se presenta el decreto de reforma, las manifestaciones y protestas se vieron en la calle. En septiembre de 2013, vamos para 3 años de que se aprobó y se publicó la reforma, las protestas se incrementan y se han mantenido. Lo que quiero decir con esto es que, aunque ha habido periodos de flujo y reflujo en la protesta, en las movilizaciones, estas nunca han cesado, ¿no? Desaparecido de la escena, pues. Y lo que viene a ser un detonante, vienen a ser los muertos, Sí, este suceso en Nochixtlán. Nochixtlán, Oaxaca, ¿verdad? Este pueblo mixteco de Oaxaca. Sí. No hay muertos, no se da ese enfrentamiento o confrontación, con una gran cantidad de heridos también, que me parece, además de un montaje, una provocación de las fuerzas de seguridad pública, la policía, sobre todo la federal, que al recurrir a armas, pues, y al activarlas, se producen los muertos. Entonces, esto es lo que ha venido a desencadenar el clima de efervescencia, de agitación que estamos viendo, y que obligó al gobierno, a través de la Secretaría de Gobernación, supongo que por orden de Peña Nieto, a sentarse a dialogar por fin con los representantes de la coordinadora. Ese es. Tú, Marco, ¿cómo ves el origen de este conflicto? Bueno, lo que pasa es que tiene como 2 niveles. El nivel general del planteamiento de la ley, ¿no? Sobre todo, han puesto en el centro de la reforma los contenidos de la ley de... ¿cómo se llama? Del Servicio Profesional Docente. Exacto, la ley del Servicio Profesional Docente. Entonces, y el asunto es que el supuesto de esta ley es la relación entre estabilidad laboral y desempeño. O sea, la idea de que enseña mejor un docente que tiene empleo condicionado.
¿Ah? Ya, parten Esta de idea, esa- este es así como el supuesto, es decir, si un docente tiene su empleo condicionado, va a generar mejor desempeño. ¿Ah? Bueno, eso que ha generado ese supuesto, ha generado un ambiente de incertidumbre laboral entre los profesores, y por eso los profesores dicen que no es una reforma educativa, sino básicamente laboral. Bueno, para poder echar a andar este supuesto del que hablamos, necesitan desmontar, desarticular el tejido organizativo de los profesores, que no está en el CENTE, sino en una parte de él, ¿verdad? Así es. Que es la CENTE, La gente. ¿no? El CENTE pues nace desde 1943, ¿no? Es un sindicato, de hecho, Sí, surgido en el ámbito oficial, y la CENTE en el 79 por estas corrientes democratizadoras en el sindicato. Bueno, entonces ese es un nivel. Y el otro nivel es comprender lo específico de Oaxaca, ¿no? Que está muy interesante el tema de Oaxaca, ¿no? Muy interesante porque en Oaxaca la sección 22 desde el 2012 hace un proyecto educativo que luego va trabajando en foros, convencen al gobernador, que todavía tenía una postura dialogante todavía hasta agosto del 2014, que presentan como iniciativa de ley estatal de educación en agosto del 2014 un programa que se pusieron ellos a elaborar, ¿no? Para el tema de la calidad educativa específica para las condiciones de Oaxaca, que se llama Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca, el PTO. O sea, sí existe una propuesta. Sí existe una Porque propuesta. Es De lo hecho, que se maneja, ¿no? Que bueno, es que no se quieren evaluar y que no, incluso tiene una sección sobre evaluación integral, este plan. Tiene una sección sobre infraestructura escolar. Yo me metí a revisar este plan, ¿no? Y tiene cosas bastante interesantes. Tiene, por ejemplo, la investigación como método pedagógico, el tema de recuperación de los saberes locales, la participación comunitaria en la educación de las escuelas. Incluso en los foros que armaron, hicieron mesas con los padres de familia para rescatar cuál es el compromiso de ellos ahí, ¿no? El compromiso de la escuela respecto al desarrollo de las comunidades, etcétera. O sea, tienen un plan educativo. Eso de que en Oaxaca no se quiere, que los maestros no se quieren evaluar y que no sé qué, eso es falso. Tienen un planteamiento educativo. Si el tema fuera únicamente académico educativo, entonces hay de dónde negociar. Hay un plan educativo que presentó la sección 22 en su momento, donde todavía tenía cogobierno en el IEPO, en el Instituto Estatal de Educación de Oaxaca, de Educación Pública en Oaxaca, un esquema que surgió desde la descentralización en 1992, ¿verdad? Cuando Salinas entra el proceso de descentralización y en Oaxaca arman un esquema específico, no hay una secretaría, es un instituto que tiene como cogobierno. Entonces, eso es un elemento fundamental, ¿verdad? Es una sección que tienen un plan, armaron el plan estatal para calidad educativa. Pero ese no está en lo funciones. presentaron como iniciativa de ley y el PRI congela, en agosto del 2014, congelan la iniciativa de ley que la acompaña Gabino Cue, y luego ellos en el 2015 hacen una imposición, armonización de la ley a la, lo que a la pasó ley en todos estatal. los estados, todos los estados. Pero además hacen esto desde arriba, completamente sin ninguna participación de la sección 22, cuando la ley que proponen en el 14 venía consensada. ¿Verdad? Venía ampliamente Ahora, consensada. para la reforma educativa hubo foros, participaciones, o fue pura simulación. Ese es el problema, ¿eh? O sea, la cuestión de la inconformidad que se ha venido expresando desde que se anunció en el Pacto por México, porque desde entonces, tan pronto como Peña Nieto gana las elecciones o lo declaran ganador, él llega con la idea de impulsar las reformas estructurales
y una de ellas era Educativa, la reforma ¿no? educativa. Entonces, lo que el magisterio siempre cuestionó, el magisterio disidente, no el oficialista, no el institucional. oficialista no dijo claro nada, que no, ¿no? no. Sigue en silencio. Lo que siempre cuestionó es que no consultaran a los maestros, ni a su representación, pues, formal, real. Sí, sí, sí. Lo que decía Marco Inguanzo, por ejemplo, tiene que ver con el carácter general que tienen las leyes. Sí, que son generales. Que son generales y de aplicación general para todo el país. Y esto es algo que se debía considerarse, porque somos un país muy plural, muy diverso, pero además multicultural, en el caso de estados que tienen una gran cantidad de etnias y dialectos. Si a eso le agregamos las condiciones sociales y económicas de marginación, pobreza, abandono, pues no es muy pertinente, no es muy correcto medir a todos con la misma vara y tratar de evaluar a todos con los mismos criterios. Entonces, cuando los maestros oaxaqueños elaboran esta ley de la que hablaba Marco y tratan de armonizarla con la ley nacional, pues chocan con ese criterio, ¿no?, de que la ley es general, ¿verdad? Y yo pienso que si algún cambio tiene que hacerse... Pues esas son las leyes generales, ¿no? No, si tiene que ocurrir un cambio, tienen que tomar en cuenta las propuestas que están haciendo los maestros de estos estados del sur y sureste, ¿no? Tomando en cuenta, pues, Sí, ahora, el tema la es... estructura social y económica. Que esa misma reforma crea en el 123 un apartado especial, ¿no?, para los profesores. No, el asunto es que no está en el 123, ese es el problema. O sea, el asunto está en que meten eso en otro artículo de la, ¿no?, Constitución que se refiere a las funciones del Poder Legislativo. Exacto. O sea, eso es una cosa atípica, sí, de que es un asunto laboral que no lo meten en el 123. Sino que se lo pasa como funciones del legislativo para... en pocas palabras, crean un régimen especial para el magisterio donde meten el tema de que pueden quitar a los profesores su seguridad laboral, ¿no? Esa es una de las cosas. Pero no abarca la reforma cuestiones pedagógicas, un nuevo modelo educativo que la haga de Vasconcelos, por así decirlo, Marco. Bueno, tienen la idea de que después de que empiecen la evaluación y que se estabilice esto, se supone que en el plan era empezar a hacer revisión de contenidos. ¿Va? Pero no se ha... Llevan 3 años y no se ha visto el avance por ese lado. Y lo que es propiamente educativo, sino que empezaron directamente con el centro de la ley esta del servicio profesional docente, condicionando la seguridad en el empleo de los profesores. El asunto es que eso es justamente lo que mete la gran duda, porque todos los policy makers, todos los que hacen política pública, saben que lo prioritario cuando comienzas a generar innovación, tienes que generar lo que le llaman las condiciones iniciales, que es fundamentalmente el tema de la factibilidad política de los cambios. Y ellos empezaron exactamente al revés. Siempre dejan las medidas más problemáticas, las dejan hasta el final para que empiece a avanzar los procesos de cambio. Ellos meten de entrada justamente el factor de inestabilidad política, eliminando la factibilidad política de la reforma como tal. De tal manera que el objetivo... que las pocas bondades que tengan se eliminan. Se va a eliminar porque de entrada ya las condiciones iniciales van a estar destruidas. Lo que ahí mete la duda grave. Entonces el objetivo es eliminar los tejidos organizativos de resistencia, ¿no?, de este sindicalismo, como eliminaron el del SME, ¿no? El del SME y otros, ¿no? Y están armando esta estrategia primero de eliminar completamente estos bloques de resistencia, ¿no? Entonces, por ahí va el asunto, ¿no? El objetivo no es ahorita, en este momento, transformar la estructura educativa
del país, sino primero es deconstruir todos estos bloques de resistencia para después empezar a actuar sin eso. Sí, que porque los partidos ya no significan esas resistencias, ¿no? No, los partidos Ahora, fueron en el pacto. ¿ustedes cómo evalúan la participación o bueno, la voz de Andrés Manuel en favor de la gente? ¿En estos momentos ayuda o perjudica? Digo, en su tiempo Andrés Manuel lo dijo en tiempo electoral, ¿no? Que no le alcanzó para ganar Oaxaca ni ningunos otros estados, pero ¿ayuda a la causa este respaldo de Andrés Manuel o lo jode? A él sí le ayuda, porque hay que empezar por ubicar, y no es necesario decir esto, que López Obrador pues es el principal dirigente y político opositor que tiene este país. Sin duda, sí. Y además perfilado con un amplio margen a su favor, hasta ahorita pues, de popularidad con vistas a la elección del 18. Pero yo quisiera retomar esta de la cuestión de los planes y programas, Sí. la cuestión académica, no dejar eso en el tintero. Sí, pero ¿qué tiene de...? O sea, bueno, volviendo a la pregunta, ¿existe un programa académico dentro o una Hasta renovación ahorita no. dentro de la reforma? Elaborado, estructurado, presentado, dado a conocer, no lo conocemos. No hay, ¿no? Y curiosamente, toda reforma educativa en la historia de nuestro país, lo primero que se hacía era presentar la renovación o la reforma de planes y programas. Esto se veía reflejado, o se expresaba en nuevos libros de texto, por el caso de la educación básica, primaria y secundaria sobre todo. Ahora no ha ocurrido eso. Y no ha ocurrido porque si hacemos un poco de memoria, ahorita me acordé, en los primeros días, meses en que Nuño Meyer toma el cargo de secretario de Educación, en una de las declaraciones que hizo públicas, y la recuerdo muy bien porque aparece en 2 planas en la jornada, él dice que la reforma educativa es una reforma política. Y da algunos elementos, argumentos del por qué él considera a la reforma educativa una reforma política. Dice, en primer lugar, porque lo que el Estado mexicano busca es recuperar la rectoría de la educación. ¿Cómo la va a recuperar? Quitando los privilegios que tienen los sindicatos y las organizaciones de los maestros. Privilegios como el tráfico de las plazas, la compra y venta, que se dio en todos lados, ¿eh? Sí, sin distingo alguno ocurrió en una práctica sindicalista, exactamente, ¿no? Gremialista, muy gremial. En donde las familias, los padres heredan las plazas a sus hijos, sobrinos, familiares, la tienen, ¿no? O bien las venden, las vendían. Y esto se convirtió en un uso y costumbre en los estados del centro y sur. En la laguna misma, aquí en Torreón. Todavía... Yo supe de muchos casos. Bueno, como la misma Comisión Federal, ¿no? Todavía claro, en su sindicato. como era una región sumamente disputada, donde muchos profesores de la comarca lagunera deseaban regresar a sus lugares de origen y no había suficiente oferta, pues se veía en la necesidad de comprar plazas o de ingresar al servicio, pues. Entonces es una asignatura pendiente que recurrentemente Nuño cada rato dice, para tal fecha, para tal mes, ahora sí se van a dar a conocer los nuevos planes y programas, el método, el enfoque educativo con el que se va a trabajar en las escuelas. Y ahorita con lo que está pasando, quién sabe si se siga retrasando eso, no sabemos si ya esté acabado o elaborado eso, ¿no? Sí, sobre la pregunta, yo la respondería en 2 momentos. Un primer momento es entender el caso de Oaxaca específicamente y algo de Guerrero, pero sobre todo en Oaxaca, donde hay una estructura organizativa de los profesores, de red con otras organizaciones. De hecho, el propio sindicato, esto es bien interesante, el propio sindicato, los miembros del sindicato dieron origen a organizaciones de comerciantes y de campesinas, ¿va?
organizaciones sociales distintas a trabajadores de la educación, pero entonces al nacer como una acción propia del sindicato y sus enclaves comunitarios, pues se convierten en redes de organizaciones hermanas, ¿no? Esto son organizaciones distintas, campesinas o comerciantes, pero resultan ser organizaciones hermanas. Por ejemplo, la Unión de Artesanos Comerciantes de Oaxaca, ¿ah? y organizaciones de colonos también fueron fundadas. Entonces, esto hace una red social en donde ya no es solamente un asunto sindical de profesores y temas estrictamente gremiales, sino que ya son participación social mucho más amplia en red. Entonces, ves gente de organizaciones de colonos, campesinos o comerciantes participando en los movimientos y las movilizaciones. Ya vemos a Toledo también que se organizó y se fue al, si no mal recuerdo, el Cerro del Fortín, ¿no? Y evitó que llegara ahí la aplanadora de Cue a hacer un proyecto inmobiliario, ¿no? Entonces, esa red, vamos a ver esa red que no ocurre en otras partes del país, como el caso de Zacatecas, ¿no? Generalmente casi todo el norte, ¿no? Son incluso hasta al interior una de las tareas de los sindicatos sería no solamente unirse entre los sindicatos que están separados unos de otros, sino incluso generar redes con organizaciones sociales de este tipo. Eso sí puede tener un impacto social importante y es la estructura organizativa que está soportando el movimiento en Oaxaca, que no es solamente magisterial, sino altamente social y ciudadanizado. ¿Qué es otra? Ese es un elemento. Ajá. La siguiente, dices que eran dos. Bueno, la siguiente es el tema estrictamente político. Fíjate que cuando si hacemos un recuento de la resistencia del sindicato, desde antes de que se aprobara la reforma educativa, específicamente en este asunto de la ley del servicio profesional docente, pues tiene un ascenso y llega a tener un pico altísimo de resistencia. Ahorita en realidad vemos como cierto reflujo por el desgaste de tanto año, ¿no? O sea, 3 años. Sí, estuvieron en el Zócalo, los desalojaron, tomaron reforma. Y no impactó. Ahora, ante la expectativa de que se junte todo ese movimiento social con un movimiento político electoral, ¿no? El caso de la convocatoria de Andrés Manuel, puede tener otros efectos, ¿verdad? Distintos, porque ahora lo que hicieron fue que los fueron aislando, ¿no? Yo creo que positivos para el movimiento, porque eso va a generar una incertidumbre en el panorama político electoral del 18, que implica la sustitución del poder y la continuidad o no de todas las reformas estructurales. De hecho, ya creo es una bandera, ¿no? Y eso ya es un asunto muy importante, porque son 2 años que son 2 años de campaña, continuamente van a ser álgidos y de mucho golpeteo, y por eso ellos incluso ya deciden como dividir el tema en dos partes, en donde dicen el asunto político y el asunto educativo. El asunto político se lo dan a Chon y el asunto educativo continúa gestionándolo este señor que es secretario de Educación. Pero me parece que es una falsa duplicidad. Sí. Es una falsa duplicidad. Porque al final es el fondo del problema, la reforma educativa. Porque ¿no? exactamente, es un problema de fondo. Entonces yo creo que para el movimiento le va a generar, porque ellos van a querer negociar y resolver de alguna manera y atenuar los efectos más devastadores de la reforma, para tratar de desarticular algo que va articulando Morena, va a articular ese movimiento magisterial, pero además con la experiencia de Oaxaca, que va articulando otros movimientos sociales distintos al magisterial, ¿no? Que se van... Sí, aquí lo que pocas veces ha ocurrido, ¿no? La marcha de esta semana, influyeron varios sindicatos y organizaciones sociales, académicas, que pocas veces se ven unidas, ¿no? Y eso es a lo mejor quizás de las cosas que no contempló el oficialismo. ¿Usted cómo lo ve, profe?
Habría que preguntarnos por qué aparece Osorio Chong, el secretario de Educación, en escena, cuando la postura del secretario de Educación Era nada, era ¿no? cero diálogo. Mientras que la coordinadora demandaba, se movilizaba, impulsaba acciones buscando sentar a la otra parte, lo que Nuño Mayer respondía es que no iba a dialogar con los maestros hasta en tanto los maestros no regresaran a sus escuelas a dar clase, y que del diálogo, si es que se daba, tendría que hacer en el marco de la reforma educativa. Esa era la postura El respeto, inflexible. ¿verdad?, a la ley. Sí, exacto. Todo dentro del marco Se de la iban ley. a sentar a hablar de fútbol. ¿O qué? Era la postura inflexible que venía cerrando el diálogo. Aparece el tema de la gobernabilidad. Y entonces ahí ya es obligado que intervenga Osorio Chong por órdenes del Ejecutivo, es de suponerse, porque nadie resiste los bloqueos que están ocurriendo en Chiapas, sobre todo en Oaxaca. Bloqueos que llevan a problemas, por ejemplo, del abasto. Que fue la justificación principal, Claro, para la supuesto. represión, ¿no? Claro. No para los balazos. Pero si a eso agregamos que hay muertos, que hay sangre, que hay heridos, y que además el movimiento toma otro cariz con este apoyo, este respaldo, este apoyo popular, que siempre lo ha tenido, pero que ahora, ante la situación de que los maestros oaxaqueños se ven privados de dos de sus principales líderes, como era el secretario general, ¿verdad? Sí. Núñez. Núñez Ginés, y Villalobos, el de organización, que los aprenden y los encarcelan y los llevan a la cárcel de Hermosillo. Entonces este es un detonante que lleva a adoptar la táctica o la estrategia de bloquear carreteras para ejercer presión. Y solamente de esta forma el diálogo se... Sí, porque hay que también decirle a la gente de por qué se bloquea, ¿no? Porque ahí han hecho muy bien el trabajo de comunicación, de la constante señalamiento al magisterio de que son flojos, huevones y que no trabajan. O sea, eso sí lo tienen muy bien, tanto Mexicanos Primero se ha dedicado a estar mancillando eso, y por el otro lado también a los bloqueos, ¿no? O sea, de no afecten, participen y sí protesten, pero no afecten a los demás. ¿Ahí qué deben de hacer los profesores? ¿Evitar ese tipo de cosas o mejor comunicar? Lo que pasa es que han estado en movilización continua y no ocurre hasta que se genera una crisis. Sí, ¿no? Y cuando se genera una crisis, cuando afecta sobre todo la economía de una región, ¿ah? Eso es cuando ponen atención en el tema. Porque no tienen de otra, ¿no? O sea, a base de oficios, pues no los pelan. Y además es la represión brutal en donde a los profesores se les asignan cargos totalmente inverosímiles y los mandan a una prisión de alta seguridad en el norte del país, ¿verdad? En donde ya no tienen aquellos argumentos que tenían antes, ¿verdad? De disolución social y estas cosas. Pero fíjate, esa represión brutal en medio de una crisis electoral del partido en el gobierno, del PRI. Eso es un asunto ese interesante. es otro tema, ¿no? Que Beltrones en plena crisis les avienta el changarro, ¿no? Entonces hacen esta represión en plena crisis electoral donde perdieron 7 estados el PRI. Sí. Y eso genera una efervescencia política y un ascenso de un partido de izquierda. Entonces, el escenario hace 2 meses ahora cambia completamente con esa circunstancia, y la disposición del PRI, por ejemplo, en Oaxaca, en donde congeló totalmente la salida que había en Oaxaca con la ley estatal de educación que habían propuesto ellos. Era ¿no? una La congelan, salida, ¿no? Y imponen de manera autoritaria la armonización de la ley general, y
Y además ganan, en Oaxaca gana el PRI, Gana el PRI. y además con mayoría en el Congreso. ¿verdad? Gana el PRI con mayoría en el Congreso, pero en términos nacionales el escenario Sí, es muy complicado. Es como para aquí, ¿no? ellos. O sea, el prismo está de plácemes localmente, pero Claro frito a que- nivel nacional, ¿no? Entonces, ahí hay una serie ¿no? De asuntos que les van a preocupar. Ya se habían echado encima con el artículo 32 de la ley 3 de 3. A los ¿verdad? empresarios, Se los habían echado empresarios, ¿no? encima al empresariado y a todo el mundo, porque además sí es un artículo absolutamente absurdo. ¿verdad? Sí. Este artículo 32 de que toda persona física o moral que reciba recursos públicos, ¿verdad? Tiene que ser público su patrimonio, Sí, pues vamos. ¿no? Que Peña ya Lo vetó. lo vetó parcialmente exactamente en esos solamente eso. artículos, porque ya se habían echado encima el empresariado y con los maestros también encima y en crisis electoral. Entonces van a tener necesariamente que pensar muy bien el asunto, ¿va? Y generar salidas. Yo tengo Sí. alguna hipótesis de por dónde Qué pueden bueno ir que algunas llegas al salidas. tema para ir concluyendo en el tema de salidas, Marco, no te quito la inspiración. ¿Qué salidas le ven a este conflicto y a futuro? Pues, ¿qué nos va a dejar este movimiento? ¿Será como una semilla para la organización, por ejemplo, en Zacatecas, la interconexión y ayuda entre sindicatos? ¿O solamente será una bonita anécdota donde marcharon todos juntos y ahí se acaba? ¿Ustedes cómo ven la cosa, las salidas y las repercusiones locales en Zacatecas? Bueno, yo creo que la presión social que se está presentando ahorita a través de las redes, y es una presión al interior del país, pero también del exterior. A raíz de esta torpeza, es un error político muy grave el haber ordenado o el que hayan activado las armas y haya habido muertes. Sí, porque si no ocurre eso, a lo mejor Sí, no los pasaba maestros de- seguían bloqueando, parando, movilizándose, y Nuño seguía aplicando los descuentos y los ceses, como se venía haciendo. Pero desde el momento en que se da esa tragedia de los muertos y heridos, y se incrementa la enorme presión social en las redes, esto obliga a darle un giro al curso de los acontecimientos. ¿Qué esperamos o qué puede suceder? ¿Qué giro, qué curso puede tomar este tema, esta cuestión? Sí. Hoy yo leía en la jornada que tanto Barbosa como Hendrix, representantes del PRD y PAN, Sí. hacen declaraciones, vamos a decir optimistas, en el sentido de que pueden retomar algunas de las propuestas que están haciendo los maestros disidentes con el fin de reformar la reforma educativa, de modificarla. Y yo creo que esta es Ya es un avance. una posibilidad y debería darse. Yo cuando digo la reforma requiere de otra reforma, estoy hablando de quitar, suprimir, eliminar algunos artículos lesivos, sobre todo en la cuestión del empleo de los maestros. ¿Sí? Sí, pues sí, eso es lo principal que han Claro. solicitado, ¿no? Los Si la profesores. ley no hubiera contenido la cuestión de la evaluación y la separación del empleo, nos Pasaba. habríamos ahorrado muchos problemas. ¿Sí? El gobierno se Sí, hubiera sí, sí. ahorrado. Y ahora se puede ahorrar, Lo que puede ¿no? venir. Si ceden estas... Entonces, a Peña se le está acusando por los hechos, por lo que se le ha visto, de autoritario, de ser un presidente cerrado a escuchar los reclamos, las voces de la sociedad y Sí. de algunos sectores. Pues Esto esto puede llevarlo a puede cambiar. ayudar, ¿no? Puede Y entonces la antipolítica puede tornarse en política. Y la política consiste en atender a los inconformes, a los descontentos, escucharlos y saber qué quieren, qué proponen. O sea, que ahí puede también aprovechar en este uso de la política Chong, ¿no? Sí. Esa para habilitarse como bueno, ya es el principal contendiente. pues Ahorita ya desplazó a Nuño. Ya desplazó. Ya Claro. Nuño se puede decir que... Porque Nuño se montó por a la más sus- campaña y se puso al tú por tú Por con supuesto, López ¿no? Obrador y lo retaba a debatir, porque veía que López Obrador, al ofrecer su apoyo a los maestros,
también pues estaba... obviamente le ganaba la partida, ¿no? Y ahorita con la intervención de Osorio Chong, yo pienso que pero por el momento ha desplazado a Nuño de estas circunstancias. Sí, así es. Marco. Yo veo dos posibilidades. La reforma, que sería como lo ideal que menciona el maestro, me parece muy difícil que acepte el PRI porque va a ser leído políticamente como una derrota. ¿Verdad? O sea, sería una derrota completamente al PRI y la consecuencia electoral también sería brutal. Me parece entonces muy difícil que acepten eso. Pero creo que necesitan desinflar el movimiento y para eso pueden usar dos herramientas que pueden tener. Una son las leyes estatales de educación. O sea, una ley estatal de educación en donde generen mecanismos no que se contrapongan a la ley general, sino mecanismos de paralelismo. Mecanismos paralelos, o sea, que acepten atenúen la propuesta de O sea, dicen, gente a ver, de Oaxaca. acepten esto, pero en términos paralelos a los afectados los vamos a absorber con un mecanismo estatal, etcétera, etcétera. O sea, hay formas creativas de que ya en cada entidad federativa eso pueda disminuir la presión cuando los profesores ven una salida a su demanda fundamental, que es la de certidumbre, ¿verdad? O sea, si un gobernador les dice, a ver, aquí no vamos a generar conflicto, vamos a generar unas estructuras paralelas y los afectados los pasamos a estas estructuras paralelas y ¿no? Puede encontrar mecanismos y formas. Esa es una. Y puede ir acompañada también de que la gente de la CENTE y los profesores entren a ver el diseño de las evaluaciones. O sea, en un diálogo ya más que con ellos, directamente con el INE, con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Que ellos también han dicho que no hay condiciones para hacer unas evaluaciones atinadas. Entonces ahí ¿no? decir, a ver, profesores, ustedes van a entrar y vamos a generar una mesa de concertación para generar un diseño de evaluación, ¿verdad? Que no nos genere tanto problema, ¿no? Esto es que tengan calidad, pero que también no vayan a ser punitivos, Esto es, si logran entrar al INE y ponerse de acuerdo con el instituto sobre el diseño de evaluación, eso también puede contribuir mucho a disminuir la presión. Entonces, una cosa combinada entre activar a nivel de los estados, para ellos no verse obligados a generar una reforma de la reforma general. Lo ideal sería eso, ¿no? Lo ideal sería eso. Pero me parece políticamente poco factible dadas las consecuencias que para el PRI esto tendría, ¿no? Sobre todo estando en una crisis como la que está ahora. Entonces necesita eso, no verse derrotado a nivel general, pero sí desinflar los movimientos y para eso pueden usar a nivel local los instrumentos estatales que puedan tener, les pueda dar cada una de las entidades y el tema específico de la evaluación en una mesa con el INE. Creo que por ahí a lo mejor podría haber las herramientas que podrían tener. Algunas herramientas. Bueno, Perfecto. creo que no debemos perder de vista que la cuestión más álgida de la reforma, sobre todo en su ley normativa, la ley secundaria, que es la ley del servicio profesional docente, es la cuestión de la permanencia. Esto es lo que llevó a incomodar, a inquietar a los maestros que se han inconformado, que han salido a las calles, que han protestado, pues. O que lo hacen en silencio. Que no lo aceptan también, porque es la permanencia, es la seguridad en el empleo. Muchos de los que se han acudido a evaluar no es porque estén convencidos de evaluarse, es porque no, no les queda de otra. Incluso había, en estas en evaluación reciente había transporte de los centros de trabajo. Y en los anuncios, mira, ¿no? Escribí textualmente el anuncio con el que la frase con la que terminan el anuncio a los maestros para que se vayan a evaluar. Literal, dice: le recordamos que de no cumplir con el proceso de evaluación que le ha sido notificado, la SEP dará por terminada la relación laboral que tiene con usted. Ay. Eso dice la ley. Está, ¿no? Ve, eso es terrorismo laboral.
Bueno, entonces en esta cuestión de la permanencia, la cuestión crítica es la evaluación. Imaginemos un escenario, porque en eso estábamos, ¿no?, vislumbrando salidas. Salidas, ¿no? ¿Qué puede hacerse? ¿Qué podría ocurrir? Pues solo Un modificando escenario eso, ¿no? sería que se suprimieran los artículos o transitorios que hablan de que una vez que el maestro no pasó las evaluaciones, que son 3, lo que sucede, lo que ocurre es la readscripción, separarlo del grupo, o sea, hacerlo renunciar como maestro, evidenciarlo. Evidenciarlo, ¿no? Claro. Entonces, si se suprime eso y se hiciera, no se puede hacer únicamente en los estados en donde se están dando las propuestas en una mayor magnitud, ahí donde la coordinadora está más consolidada, es más fuerte. Porque eso sería un reflejo y serviría de ejemplo al resto de los estados. La ley seguiría siendo, es general, no pierde ese carácter, Sí. ¿verdad? Pero para desactivar la protesta, tendría que quitarse esto por lo que están protestando los maestros, que es que no quieren ser evaluados. ¿Sí? Bueno, No la aceptan, evaluación en los términos ligada. como está. Exacto. Exacto. Así es, no aceptan. Así es. Entonces, habría que buscar la forma de presentar, no es que no desaparezca la evaluación, hay que evaluar, hay que actualizar, hay que capacitar y volver a evaluar, pero sin la amenaza. Sin estos anuncios de la- terroríficos, ¿no? sin, la, O sea, sin la amenaza de la pérdida del Sí. empleo. Así, porque si no, se cae en lo que decían un académico del Colegio de México, ¿no? Que se caía en la simulación, donde realmente el trabajador va, se prepara, pero no con una intención de mejorar, sino de pasar y mantenerse en el empleo. Sí. Que no lo corran. Así es. Pues bueno, pues Claro. muchas gracias por sus aportaciones. El tema es bastante polémico y también se nos pasó el tiempo en el sentido de no abordar la falta, que volvemos a lo mismo, de este gobierno federal que otra vez viola los derechos humanos, ¿no? Esta represión y esta misma falta a la estabilidad laboral, pues es un hecho que reafirma el gobierno federal su constante intención de violar estos derechos humanos. Y bueno, a todos ustedes les agradezco el que nos sigan en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Mi nombre es Raimundo Cárdenas Vargas y nos vemos en el próximo programa de Sinergia. Muchas gracias, hasta luego. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.